Hola a todos, bienvenidos a un nuevo desafío. En esta ocasión tenemos que entender cómo funcionan las referencias en JavaScript. En caso que ya conozcan cómo funcionan las mismas, les sugiero frenar el video y seleccionar una de las posibles opciones. De igual manera, vamos a ver cómo se relaciona nuestro código con el manejo de memoria en JavaScript. También, para la solución final, vamos a ver con otro tipo de diagrama cómo se relaciona cada parte de nuestro código con una de estas burbujitas. Además, vamos a ver cómo se relaciona el stack con el heap. Vamos por ello. Para empezar, vamos a ver los tipos de valores o datos primitivos y los tipos de referencia. Los datos primitivos son number, string, boolean, null, undefined, big int y symbol. Por el otro lado, los tipos de referencia son aquellos que son objetos, como los arrays, los objetos en sí y las funciones. La característica principal que divide estos dos grupos es que cuando almacenamos un valor primitivo en una variable, es este el mismo que se almacena en la variable. En cambio, cuando almacenamos objetos, son la dirección en memoria donde se encuentra ese objeto. Por ahora, frenemos hasta acá y vamos a ver por separado las características de ambos. Empecemos con las características de los datos primitivos. La primera característica que vamos a ver es la inmutabilidad. Para ello vamos a empezar con una variable llamada firstNumber y le vamos a asignar el número 1. Vamos a ejecutar algún método. En este caso quiero ejecutar el método toString y mostrar por pantalla si es que cambió nuestra variable, como también voy a querer mostrar el tipo de la misma para ver o chequear si es que ha cambiado el tipo. Vamos a ejecutar este script y vemos que el número sigue igual, sigue siendo 1 y el tipo sigue siendo number. Es decir, que cuando nosotros ejecutamos cualquier método en los datos primitivos, siempre vamos a obtener un nuevo valor y nunca va a modificar el valor original. Veamos la segunda característica de los datos primitivos. Para empezar, voy a definir una nueva variable llamada secondNumber y le voy a asignar a la misma firstNumber. Posteriormente vamos a aumentar en 1 el valor de esta variable. Ahora vamos a mostrar por pantalla cuál es el valor de secondNumber, como también cuál es el valor de firstNumber, para ver si es que ha cambiado alguna de las dos. Vamos a ejecutar este script por pantalla. Vemos que firstNumber sigue teniendo el mismo valor y secondNumber tiene el mismo valor que tenía firstNumber, pero aumentado en 1. Es decir, que en nuestra línea 94 no hemos de alguna manera linkeado las variables, sino que hemos hecho una copia del valor que tiene firstNumber. Las últimas dos características que tenemos que tener en cuenta son la comparación por valor y dónde se almacenan estos datos primitivos. Empecemos con la comparación por valor. Ya el nombre nos indica un poco, pero vamos a tratar de entenderlo. Cuando nosotros hacemos una comparación usando tanto el doble igual como el triple igual, lo que estamos haciendo es comparar los valores de estas variables. Es decir, que estamos comparando si en este caso 1 es igual a 2. En este caso esto no debería dar falso y vamos a mostrar esto por pantalla. Vemos que justamente esto es falso. La otra característica que tenemos que tener en cuenta de los datos primitivos es que se almacenan en un lugar especial en memoria llamado stack. Vamos a verlo un poco más en detalle más adelante. Veamos ahora las características de los tipos de referencia u objetos. La primera característica que vamos a ver es la mutabilidad. Vamos a generar una variable llamada firstNumberObject, el cual le vamos a asignar un objeto, el cual va a tener una key llamada value y el valor 1. La idea es representar lo mismo que venimos haciendo, pero ahora con un objeto. Lo primero que vamos a hacer es modificar este valor. Entonces vamos a utilizar el .operator y vamos a acceder a la key value y asignarle su mismo valor aumentado en 1. Veamos posteriormente qué es lo que tiene este objeto. Vamos a mostrar esto por consola y vemos que ahora hemos modificado el objeto en sí. Por ende, cuando utilizamos el .operator estamos mutando directamente el objeto. No estamos generando un objeto nuevo. Veamos la segunda característica de los tipos de referencia. En este caso es la copia por referencia. Vamos a generar una nueva variable llamada secondNumberObject, el cual le vamos a asignar firstNumberObject. Vamos a aumentar en 1 la key
value de secondNumberObject. En este caso la vamos a aumentar en 1. Vamos a mostrar por pantalla qué es lo que sucede con este objeto, como también con firstNumberObject. Vamos a mostrar esto por pantalla y vemos que los dos objetos tienen los mismos valores. Pero lo que sucede en la línea 110 cuando hicimos esta asignación fue que no creamos una nueva copia del objeto, sino que asignamos a secondNumberObject la referencia o dirección en memoria donde apunta firstNumberObject. Es decir, que este secondNumberObject está apuntando a donde vive firstNumberObject. Por ende, cuando modifiquemos cualquiera de los dos, estamos apuntando siempre al mismo objeto en memoria. Veamos las dos últimas características de los tipos de referencia u objetos. Sabemos que firstNumberObject como secondNumberObject apuntan a la misma dirección de memoria donde existe ese objeto. Por ende, si los comparamos, estamos comparando las direcciones y al ser las mismas nos debería dar verdadero. Chequeemos si esto es correcto mostrándolo por pantalla. Vamos a preguntar si firstNumberObject es igual a secondNumberObject. Vamos a pasar por un segundo parámetro, una comparación. En este caso vamos a comparar los dos y chequemos si esto es verdadero. Para no marearnos vamos a ocultar por pantalla esos dos logs. Vamos a limpiar nuestra consola y ejecutar esto de nuevo. Y vemos que efectivamente estos dos objetos son verdaderos, ya que no estamos comparando su forma, sino que estamos comparando sus direcciones en memoria. La última característica de los objetos es que se almacenan en un lugar especial en memoria llamado heap. Vamos a verlo en un momento. Estos conceptos son un poco abstractos de entender. Para ello veamos cómo se relaciona nuestro código con el stack y con el heap. Empecemos con nuestro ejemplo de datos primitivos. Teníamos nuestra variable firstNumber, el cual asignábamos 1, y nuestra variable secondNumber, el cual asignábamos firstNumber. Vamos al stack, que es donde se almacenan los datos primitivos, y vemos que la tabla es muy sencilla. Tenemos firstNumber con valor 1 y secondNumber con valor 1, ya que la copia se realiza por valor. Veamos ahora cómo se relacionan los objetos con el stack y con el heap. Volvamos a cuando teníamos firstNumberObject con value 1 y cuando le asignábamos a secondNumberObject firstNumberObject. Vemos en el stack que el valor de firstNumberObject es una dirección en memoria, en este caso 001. Y vemos por el otro lado que secondNumberObject el valor es la misma dirección en memoria, ya que la copia se hace por referencia o por dirección de memoria. Las dos apuntan al heap, en este caso apuntan a la dirección 001, como ya vimos, y el valor es el objeto que nosotros creamos. Veamos qué sucede cuando modifico la property value de secondNumberObject. Como sabemos, apunta a la misma dirección en memoria que firstNumberObject. Por ende, cuando modifiquemos este value, vamos a ver que estamos modificando el mismo valor que se encuentra en la dirección 001, que afecta justamente a las dos variables. Veamos ahora qué sucede cuando enviamos un dato primitivo u un objeto a una función. Vamos a hacer nuestra función llamada incrementPrimitive y va a recibir un argumento llamado num, el cual dentro de la misma vamos a incrementar en 1. Fuera vamos a generar una variable llamada number, el cual tiene el valor 2, y vamos a llamar a nuestra función incrementPrimitive pasándole por parámetros este number. Veamos qué sucede tanto antes como después del número. Vamos a agregar un string que se llame before y un string que se llame after. Vamos a mostrar esto por consola y vemos que tanto antes como después no se modifica nuestra variable number. Ahora lo que tenemos que entender es que cuando nosotros llamamos a nuestro incrementPrimitive y pasamos el number, esto es el parámetro. En la función el argumento se llama num y se genera una copia por valor, ya que es un dato primitivo. Es decir que este num es otra variable la cual se incrementa en 1 y vive solamente dentro de la función. Ahora, veamos qué sucede si en vez de enviar un dato primitivo como un número, le enviamos un objeto.
vamos a generar otra función que se va a llamar incrementObject, la cual va a recibir justamente un numObject. Dentro del mismo vamos a acceder a una keyValue e incrementarla en 1. Fuera del mismo vamos a generar nuestro numberObject, el cual va a tener una keyValue y vamos a inicializarla en 4. Vamos a llamar a nuestro incrementObject pasándole por parámetros nuestro numberObject y vamos a ver nuevamente qué sucede tanto antes como después de ejecutar nuestro incrementObject. Lo mismo, vamos a agregar un string llamado before y un string llamado after. Vamos a correr esto por consola y entender qué es lo que sucede. Vemos que antes nuestro numberObject tenía el value 4, es decir que no ha cambiado y está perfecto. Pero después de ejecutar nuestra función se ha modificado nuestro numberObject. Esto sucede ya que cuando enviamos por parámetros nuestro numberObject estamos haciendo en el argumento una copia por referencia. Es decir que el numberObject apunta a nuestro numberObject de línea 151. Y cuando incrementamos el mismo dentro de la función, estamos incrementando el objeto que existe fuera de la misma. Ahora que ya vimos cómo se generan las copias por valor y las copias por referencias, el último concepto que nos queda ver es el operador spread o spread operator. El operador spread nos permite propagar los elementos de un iterable en otro. Y se preguntarán, ¿qué es un iterable? Un iterable puede ser un string, un array, un objeto o un set, por decir algunas estructuras. Ahora veamos un ejemplito. Vamos a hacer una constante. O bueno, vamos a seguir usando let, ya que venimos usando let. Y vamos a generar un array con 3 números, 1, 2 y 3. Y vamos a generar otro array llamado number2. Y vamos a pasarle 4, 5 y 6. Lo que yo quiero ahora es generar otro array, el cual contenga todos estos elementos de numbers y todos los elementos de number2. Hay una función conocida que es concat, pero en este caso vamos a usar el spread operator. Vamos a llamarle esto al numbers y vamos a generar un nuevo array que contenga todos los elementos de numbers y todos los elementos de number2. Como vemos, la sintaxis del spread operator es usando estos 3 puntitos detrás del nombre de la variable. Lo que sucede detrás es que cuando estamos haciendo el spread de numbers, lo que nos está quedando es justamente solamente los elementos que están dentro de numbers. Es decir, que esto se traduce a esto y el spread de number2 se traduce con obtener todos los elementos de number2. Veamos por consola si esto es correcto. Vemos que en numbers ahora tenemos un array con todos los elementos de estos dos arrays. Ahora sí, ya tenemos todas las herramientas necesarias para hallar la solución de este desafío. Tenemos una constante llamada firstArray, el cual es un array con un solo elemento, siendo este un objeto con una key first name. Y otra constante llamada secondArray, el cual es un array nuevo haciendo un spread sobre firstArray. Es decir, que va a quedarse con todos los elementos que tiene este array. Después se genera una mutación directa al primer elemento de secondArray, en específico a la key first name, la cual se le va a modificar este string por Shona. Después se muestra por pantalla firstArray y tenemos 3 posibles opciones que elegir. Que el name haya quedado igual, es decir, que el name que James, que se haya modificado por Shona o se haya mostrado otra cosa por pantalla. Tratemos de entender esto con un diagrama. Tenemos una constante firstArray, la cual apunta justamente a un array y en su primer elemento o su primer índice tiene un objeto, la cual tiene una key first name con valor James. Vamos al segundo paso. Después tenemos esta constante que aparece llamada secondArray y hace un spread sobre firstArray. Vemos que secondArray apunta a esta burbujita nueva. Vemos que el array es un array distinto al que teníamos en firstArray, ya que es uno nuevo, pero el primer elemento de secondArray sigue apuntando de alguna manera al objeto de firstArray 0. Cuando hacemos este spread, estamos obteniendo todos los mismos elementos que teníamos en firstArray. Vemos que el primer elemento de secondArray es el mismo que tenemos en el primer elemento de firstArray. Por ende es el mismo objeto. Por último, lo que sucede es que cuando modificamos
el primer elemento de second array, en sí la clave firstName, asignamos Jonah. Como estamos apuntando al mismo objeto, vamos a cambiar su valor. Veámoslo con las mismas tablitas que vimos hoy del stack y el heap. Vemos que el first array tiene una dirección de memoria 001, el cual en el heap es nuestro array firstName James. Vemos que el primer elemento de first array tiene dirección de memoria 002, el cual apunta al primer elemento, siendo este el objeto firstName James. Después, por otro lado, tenemos nuestro second array, que es un nuevo array que apunta a la dirección de memoria 003, que es un array distinto al que tenemos en 001. Y el primer elemento de second array tiene la misma dirección debido al spread, la cual es 002, apuntando al mismo objeto. Y es por esto que cuando modificamos cualquiera de los dos primeros elementos, se modifican el mismo valor. Por ende, la solución es la segunda. Veamos si esto es correcto. Vamos a elegir la segunda opción y vemos que efectivamente es así. Veamos ahora cómo puedo generar un nuevo array a partir de first array, pero que no modifique ninguno de sus elementos. Para eso vamos a generar una nueva constante llamada third array, el cual va a ser un nuevo array con un objeto como primer elemento, con todas las keys que tiene el primer elemento de first array, es decir, first array en la posición 0. De esto estamos generando justamente un nuevo array, un nuevo objeto con todas las keys del primer elemento de first array, y al realizar esto no vamos a modificar de ninguna manera el first array. Pero, ¿qué pasa si tengo muchos elementos en first array? Debería de estar haciendo esto por cada uno de los elementos, lo cual es un poco engorroso. Para ello vamos a hallar otra manera utilizando el método map. Es decir, voy a generar un fourth array, el cual lo voy a generar a partir del first array, mapeándolo. En este caso sabemos que son personas, y vamos a usar una arrow function y vamos a devolver un objeto, que va a ser un nuevo objeto con todas las keys de esta persona. De esta manera obtenemos un nuevo array con cada uno de los elementos que tiene first array, pero que los objetos son nuevos objetos. Otra manera de escribir esto, un poco más corta, es usando paréntesis y las llaves para utilizar el return implícito y devolver un objeto. Y hagamos un spread de person. Como último, les voy a dejar un ejercicio muy sencillo para que hagan en sus casas. En este caso, lo que yo quiero hacer es generar una nueva constante a partir de maths y generar este objeto que va a ser nuevo, pero que al modificar cualquiera de las keys de este nuevo objeto, no voy a modificar mi constante original. Si les gustó el video, compartan, denle like, suscríbanse y cliquen en la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos. Nos vemos en la próxima.